El oficial Kyle Mitchell llevaba 18 meses en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, pero en ese corto tiempo ya había acumulado 4 quejas. Cada una seguía el mismo patrón: hombres negros en entornos profesionales que Mitchell consideraba que no pertenecían. Una gélida mañana de enero, frente a un edificio gubernamental en Washington, D.C., ese patrón le costaría a la ciudad $4,200,000 y destruiría la carrera de Mitchell en la aplicación de la ley antes de que realmente comenzara. El hombre sentado en el banco era el oficial de inteligencia James Turner, un veterano de 11 años en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Trabajaba en el edificio justo detrás de él. Tenía autorización de alto secreto. Había informado al Estado Mayor Conjunto sobre evaluaciones de amenazas. Simplemente estaba revisando su teléfono antes de su reunión informativa matutina. Pero el oficial Mitchell vio a un hombre negro en un banco fuera de una instalación gubernamental e hizo una suposición que se convertiría en el error más costoso de su joven carrera. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, por favor, haz clic en el botón de suscribirte. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Washington, D.C., la capital de la nación, donde los edificios gubernamentales se alzan como fortalezas y la seguridad está tejida en el tejido de la vida diaria. Eran las 7:15 de la mañana de un martes de enero. La temperatura rondaba justo por encima del punto de congelación. El sol apenas había salido. El tipo de mañana en la que tu aliento forma nubes y caminar desde tu coche hasta tu edificio se siente como cruzar el Ártico. El oficial de inteligencia, James Turner, llevaba 11 años en la Agencia de Inteligencia de Defensa. 11 años proporcionando inteligencia militar crítica a los comandantes de combate. Había servido en giras en Afganistán e Irak como agregado de defensa. Había coordinado operaciones de inteligencia con aliados de la OTAN. Había sido parte del equipo que rastreó redes de proliferación de armas en Europa del Este. Su trabajo había contribuido directamente a operaciones que salvaron vidas estadounidenses. Sus supervisores lo calificaron como excepcional. Sus autorizaciones de seguridad se renovaban sin cuestionamientos cada 5 años. Su dedicación a la misión era absoluta. Esa mañana llegó al trabajo 20 minutos antes. Siempre lo hacía. Turner creía en estar preparado y tener tiempo para revisar sus notas antes de las reuniones y comenzar el día antes de lo previsto. Había aparcado en su plaza asignada en el lote seguro. Había cogido su maletín y su café, y entonces se había sentado en el banco fuera de la entrada del edificio para revisar su correo electrónico en su teléfono antes de pasar por seguridad. Era algo que hacía quizás 2 veces por semana. El banco era público, la acera era pública, no estaba bloqueando nada, no estaba molestando a nadie, era solo un empleado del gobierno tomándose 5 minutos antes del trabajo para gestionar mensajes personales a los que no podía acceder en su ordenador de trabajo clasificado. Turner tenía 42 años. Había crecido en Filadelfia, hijo de un cartero y una maestra. Había servido 6 años en la Fuerza Aérea antes de unirse a la DIA. Tenía una maestría en Relaciones Internacionales. Hablaba árabe y farsi. Había testificado en informes clasificados. Había recibido felicitaciones por su excelencia analítica. Su carrera se distinguió por un servicio constante y fiable a la seguridad nacional. Llevaba un traje carbón esa mañana, una corbata azul, zapatos de vestir negros pulidos, según los estándares militares. Su credencial de la DIA estaba sujeta a su cinturón debajo de su chaqueta de traje. Su maletín estaba a su lado en el banco. Todo en su apariencia decía empleado profesional del gobierno. Todo excepto el color de su piel. Y para el oficial Kyle Mitchell, eso era todo lo que importaba. El oficial Kyle Mitchell llevaba 18 meses en la Policía Metropolitana de Washington. Se había graduado de la academia con puntuaciones promedio. Nada excepcional, nada preocupante, solo lo suficientemente adecuado para aprobar. Su entrenamiento de campo había sido irrelevante.
Sus primeros meses en patrulla habían sido tranquilos, pero entonces comenzaron las quejas. La primera llegó 4 meses después de su patrulla en solitario. Mitchell había detenido a un abogado negro fuera de un bufete de abogados en Georgetown, exigió identificación, cuestionó por qué estaba allí. El abogado iba a trabajar a su propio bufete. Se presentó la queja. Asuntos Internos la revisó. Mitchell afirmó haber visto comportamiento sospechoso. El caso se cerró con una advertencia verbal. La segunda queja llegó 3 meses después. Mitchell detuvo a un profesor negro caminando por el campus de la Universidad George Washington. Lo acusó de allanamiento. El profesor enseñaba allí. Tenía identificación de profesor. Mitchell insistió en que todavía parecía sospechoso. Otra queja. Otra revisión de Asuntos Internos. Otra advertencia. La tercera queja involucró a un empresario negro sentado en su Mercedes fuera de un restaurante en Logan Circle. Mitchell se acercó con la mano en su arma, exigiendo saber a quién pertenecía el coche. El hombre lo poseía. Estaba esperando a su esposa. Mitchell afirmó que el vehículo coincidía con el informe del coche robado. No era así. Otra queja. Otra advertencia. La cuarta queja fue presentada por un corredor negro en Rock Creek Park. Mitchell lo había detenido, registrado su mochila sin consentimiento y lo acusó de posesión de drogas. La mochila contenía botellas de agua y barritas energéticas, sin drogas, sin contrabando, solo un hombre haciendo ejercicio. La queja fue sustanciada. Mitchell recibió una reprimenda por escrito y capacitación obligatoria sobre prejuicios, pero permaneció en patrulla. Sus supervisores notaron preocupaciones sobre el reconocimiento de patrones, pero no lo retiraron de la calle. Le exigieron asistir a talleres, completar módulos en línea, ver vídeos sobre prejuicios implícitos y vigilancia constitucional. Mitchell asistió. Completó los requisitos. Firmó los formularios y luego regresó a ver a los hombres negros como amenazas en espacios donde las personas blancas se mueven libremente sin cuestionamientos. Esa mañana de martes, Mitchell estaba en patrulla de rutina cerca del complejo gubernamental. Su turno había comenzado a las 6. Había estado conduciendo lentamente por la zona, observando a la gente llegar al trabajo. La seguridad siempre era estricta cerca de los edificios gubernamentales, siempre vigilante. Pero había una diferencia entre vigilancia y perfilamiento. Mitchell nunca había aprendido dónde estaba esa línea. Pasó en coche por el centro de análisis de la DIA y vio a James Turner sentado en el banco, un hombre negro con traje, mirando su teléfono fuera de una instalación gubernamental segura. La mente de Mitchell no procesó a los analistas en su rutina matutina, no procesó a un empleado con autorización tomándose 5 minutos antes del trabajo. Procesó a un individuo sospechoso realizando vigilancia. Amenaza potencial. Alguien que necesitaba ser interrogado. La suposición fue inmediata y automática. Mitchell detuvo su coche patrulla en la acera y se bajó. ¿Crees que los oficiales perfilan basándose en nociones preconcebidas sobre quién pertenece a los espacios profesionales? Deja tu respuesta abajo. James Turner notó que el coche patrulla se detenía, pero no le dio mucha importancia. La presencia policial cerca de los edificios gubernamentales era normal, esperada. Siguió desplazándose por su correo electrónico personal. Un mensaje de su hermana sobre la cena del domingo. Un recordatorio sobre la renovación de su seguro de coche. Nada urgente, solo vaciando su bandeja de entrada antes de entrar en un entorno clasificado donde los teléfonos personales no estaban permitidos. Entonces oyó pasos acercándose y levantó la vista. «No puedes estar parado aquí», dijo el oficial Mitchell, su tono inmediatamente confrontacional. «Sigue moviéndote». Turner lo miró confundido. «Buenos días, oficial. Solo estoy revisando mi correo antes de entrar». Mitchell se acercó, su mano descansando cerca de su cinturón. «Este no es un banco público. Estás merodeando». Turner miró a su alrededor. La acera estaba vacía excepto por ellos. Nadie más estaba cerca para ponerse nervioso.
Lo siento, oficial, pero este es un banco público en una acera pública. No estoy merodeando. Trabajo en ese edificio. Señaló hacia la instalación de la DIA detrás de él. Los ojos de Mitchell se entrecerraron. ¿Trabajas allí? Sí. Voy a entrar pronto para una reunión informativa matutina. ¿Qué haces? Soy oficial de inteligencia con la DIA. La expresión de Mitchell no cambió. No mostró reconocimiento. No mostró respeto. Mostró escepticismo. Claro que sí. Y ahí estaba, la incredulidad. La suposición automática de que un hombre negro no podía trabajar en inteligencia militar, que debía estar mintiendo, que su presencia fuera de un edificio gubernamental debía significar algo criminal en lugar de algo rutinario. Turner sintió el peso familiar de ello, el agotamiento de tener que demostrar que perteneces a todas partes a las que vas, de que tus credenciales sean cuestionadas, tu veracidad dudada, tu misma presencia tratada como sospechosa. Había lidiado con esto antes en aeropuertos, hoteles, restaurantes, incluso ocasionalmente en entornos profesionales, pero nunca lo esperaba de un oficial de policía fuera de su propio lugar de trabajo. Turner extendió lentamente la mano hacia su cinturón. Voy a mostrarle mis credenciales. Están sujetas a mi cinturón debajo de mi chaqueta. Mantén las manos donde pueda verlas, ordenó Mitchell. Están donde tú puedes verlas. Te estoy diciendo lo que estoy haciendo antes de hacerlo. Ese es el protocolo. Turner levantó con cuidado su chaqueta de traje y desabrochó su credencial de la DIA. La extendió. La insignia dorada brillaba incluso con la débil luz de la mañana. Su foto, su nombre, su título, oficial de inteligencia, agencia de inteligencia de defensa, todo oficial, todo legítimo. Agencia de inteligencia de defensa. Estoy asignado a este edificio. Tengo autorización de alto secreto. Informo a la alta dirección militar. Y estoy sentado en este banco revisando mi correo electrónico como lo hago 2 veces por semana antes del trabajo. Mitchell apenas miró la credencial. Podría ser falsa. Turner lo miró fijamente, la incredulidad mezclándose con la ira. Oficial, esta es una credencial federal legítima. Puede verificarla con una llamada. Lo que no puede hacer es decirle a un oficial de inteligencia federal que no puede sentarse en un banco público fuera de su propio lugar de trabajo. No me importa si diriges el Pentágono. Ya terminaste aquí. La mandíbula de Turner se apretó. Podía sentir que su presión arterial subía. Podía sentir la injusticia asentándose en sus huesos. Disculpe. Mitchell se acercó aún más. Dije, ya terminaste aquí. Muévete, o te arrestaré por merodeo y obstrucción. Aquí es donde el prejuicio se convierte en autoridad. El oficial Mitchell no estaba operando con evidencia. Tenía credenciales legítimas delante de él. Tenía a un profesional explicándole con calma dónde trabajaba y por qué estaba allí. No tenía ningún comportamiento sospechoso real, ninguna queja, ninguna justificación legal para la detención. Pero nada de eso importaba, porque en la mente de Mitchell, James Turner no podía ser quien decía ser. Los hombres negros no trabajaban para la DIA, no tenían autorización de alto secreto, no informaban a generales, eran amenazas, eran sospechosos, necesitaban ser controlados. Turner tomó una decisión, sacó su teléfono. Entonces, felicidades, oficial. Acabas de perfilar a un agente federal ante una cámara. Comenzó a grabar. Deja ese teléfono, ordenó Mitchell. No. Tengo derecho a grabar una interacción policial en público y lo que estás haciendo es inconstitucional. Me detuviste sin sospecha razonable. Me estás deteniendo sin causa. Te niegas a verificar mis credenciales y lo haces porque soy negro. La cara de Mitchell se enrojeció. Estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo no es acosar a empleados federales fuera de su lugar de trabajo. Tu trabajo no es asumir que cada hombre negro con traje está cometiendo un delito. Dije, deja el teléfono. Turner siguió grabando. Oficial Kyle Mitchell, número de placa, visible en tu uniforme. 16 de enero, 7:22 a.m. Estás deteniendo a un oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa fuera del centro de análisis de la DIA sin justificación legal.
Esto está siendo documentado. Un coche entró en el aparcamiento. Salió una mujer blanca de unos 50 años. Era otra empleada de la DEA. Reconoció a Turner de inmediato. «James, ¿está todo bien?» Turner mantuvo su teléfono en alto. «El oficial Mitchell aquí no cree que trabaje para la DEA. Me está amenazando con arrestarme por sentarme en un banco fuera de nuestro edificio». La mujer se acercó. «Oficial, soy la doctora Patricia Reynolds. Trabajo con James. Es un oficial de inteligencia senior. Tiene todo el derecho de estar aquí». Mitchell se giró hacia ella. «Señora, retroceda. Esto no le concierne. Absolutamente me concierne. Está acosando a mi colega». Otro vehículo se detuvo. Luego otro. En cuestión de minutos, 3 empleados más de la DEA habían llegado al trabajo. Todos reconocieron a Turner. Todos se detuvieron para ver qué estaba pasando. Todos tenían sus teléfonos en la mano. Mitchell ahora estaba rodeado de testigos, empleados federales, personas con autorizaciones de seguridad y conexiones con la dirección militar, personas que podían verificar todo lo que Turner había dicho y aún así no podía dejar de lado su suposición. ¿Deberían los oficiales enfrentar suspensión inmediata por negarse a verificar credenciales policiales? «Hazme saber lo que piensas». Uno de los empleados, un coronel retirado del ejército llamado Robert Hayes, dio un paso al frente. Su voz tenía autoridad militar. «Oficial, soy el coronel Hayes, retirado. Trabajo con el oficial de inteligencia Turner. Lo que sea que creas que está pasando aquí, te equivocas. James es uno de los analistas más respetados de esta instalación. Necesitas verificar sus credenciales y terminar esto ahora». La radio de Mitchell crujió. La centralita había recibido llamadas, múltiples llamadas. Empleados federales informando de un oficial acosando a un analista de la DEA. La situación estaba escalando más allá del control de Mitchell. Se estaba enviando un supervisor. Se estaba notificando al Servicio de Protección Federal. Esto ya no era solo una parada en la calle, era un posible incidente internacional que involucraba a personal de inteligencia militar. Turner se mantuvo tranquilo, su teléfono seguía grabando, su credencial de la DEA aún visible en su otra mano. «Oficial Mitchell, le daré una última oportunidad para terminar esto legalmente. Verifique mis credenciales a través de los canales adecuados. Admita que cometió un error o continúe con esta detención ilegal y enfrente las consecuencias». Mitchell no se movió. El orgullo y el prejuicio lo inmovilizaron. No podía retroceder, no podía admitir un error, no podía aceptar que había perfilado a un oficial de inteligencia federal delante de múltiples testigos con cámaras. Un segundo coche patrulla llegó. La sargento Angela Foster salió. Era una veterana de 15 años con reputación de profesionalismo. Vio la escena y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Había revisado el archivo de quejas de Mitchell. Había advertido a su teniente que era un peligro, pero nadie había escuchado. «Mitchell, Foster», gritó bruscamente. «Retroceda del sujeto. Sargento, este individuo...» Dije, «retroceda ahora». Foster se acercó a Turner, que seguía de pie con su teléfono y su credencial a la vista. «Señor, soy la sargento Foster. Me disculpo por esta situación. ¿Puedo ver sus credenciales?» Turner se las entregó. Foster las examinó cuidadosamente. Luego miró el edificio detrás de ellos, la entrada segura, las matrículas gubernamentales en el aparcamiento, los otros empleados de pie con sus credenciales a la vista. Se giró hacia Mitchell, su voz fría y dura. Detuvo a un oficial de inteligencia de la DEA fuera de su propio lugar de trabajo. Estaba actuando de forma sospechosa. Estaba revisando su teléfono en un banco. Foster lo interrumpió. «No hay nada sospechoso en eso. Nada excepto tu suposición de que un hombre negro no podría trabajar aquí». Los otros empleados de la DEA seguían grabando. La evidencia era abrumadora. El daño estaba hecho. Oficial de inteligencia, Turner. Foster dijo formalmente, en nombre del Departamento de Policía Metropolitana de Washington: «Me disculpo,
Esta parada fue injustificada. Recibirá una disculpa formal por escrito y me aseguraré personalmente de que tenga acceso a todas las grabaciones de cámaras corporales y a los informes del incidente. Turner asintió. Presentaré una queja formal y una demanda civil federal por derechos civiles. Ese es su derecho y honestamente no lo culpo. Foster se giró hacia Mitchell. Placa, arma, radio. Queda suspendido administrativamente. Con efecto inmediato. Las manos de Mitchell temblaron mientras obedecía. Su rostro se había puesto pálido. La realidad finalmente lo estaba alcanzando. Acababa de terminar su propia carrera ante una cámara delante de varios empleados federales. El coronel Hayes se adelantó. «Sargento, quiero ser claro. Esto no es solo una mala parada». El oficial Mitchell acusó a un oficial de inteligencia senior de actividad criminal basándose únicamente en su raza. En el entorno de seguridad actual, ese tipo de perfilamiento podría tener serias implicaciones. La DIA presentará su propia queja a través de canales federales. Foster asintió sombríamente. «Entiendo, señor. Esto será investigado a fondo». La escena se dispersó lentamente. Turner finalmente bajó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por rabia, por la humillación de ser tratado como un criminal fuera de su propio lugar de trabajo, por tener que demostrar su derecho a existir en un espacio que se había ganado a través de años de servicio y sacrificio. La doctora Reynolds le tocó suavemente el brazo. «James, ¿estás bien?» «No», dijo en voz baja. «No, realmente no lo estoy». A las 9 de la mañana, la historia ya se estaba difundiendo por la Fuerza Laboral Federal de Washington. Al mediodía estaba en las redes sociales. Por la noche eran noticias nacionales. Analista de la DIA perfilado fuera de su propio lugar de trabajo. Policía de D.C. amenaza con arrestar a oficial de inteligencia por sentarse en un banco. Empleado federal detenido al reportarse al trabajo. El video muestra al oficial negándose a verificar las credenciales de un analista de la DIA negro. Los titulares se escribieron solos. La indignación fue inmediata y generalizada. Veteranos militares compartieron la historia con furia. Miembros de la comunidad de inteligencia expresaron solidaridad. Organizaciones de derechos civiles exigieron rendición de cuentas. La Agencia de Inteligencia de Defensa emitió un comunicado antes de que terminara el día. «Somos conscientes del incidente de esta mañana que involucra a uno de nuestros oficiales de inteligencia. La conducta mostrada por el oficial Mitchell fue inaceptable y no refleja el respeto que nuestro personal merece. Nos estamos coordinando con la Policía Metropolitana de D.C. y aseguraremos que este asunto sea investigado a fondo». La oficina del alcalde de D.C. siguió horas después. «Nos tomamos este incidente extremadamente en serio. Nadie debería ser perfilado o acosado, especialmente empleados federales que sirven a nuestra seguridad nacional. Una investigación completa está en marcha». Abogados de derechos civiles contactaron a James Turner ese mismo día. El caso era sencillo. Mitchell no tenía sospecha razonable. Se había negado a verificar credenciales legítimas. Había amenazado con un arresto ilegal. Lo había hecho todo ante una cámara, y lo había hecho porque no podía imaginar a un hombre negro trabajando en inteligencia militar. La demanda nombró al oficial Kyle Mitchell, al predecesor de la sargento Foster, que no actuó sobre el patrón de quejas, y al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. Las reclamaciones eran claras y contundentes. Detención ilegal sin sospecha razonable, perfilamiento racial y discriminación, violación de derechos civiles federales, falta de capacitación y supervisión sobre prejuicios implícitos, represalias por grabar una interacción policial. Los abogados de la ciudad revisaron la evidencia. Grabaciones de cámaras corporales de la cámara de Mitchell, vídeos de teléfonos móviles de 5 empleados diferentes de la DIA, la grabación de Turner, la credibilidad de múltiples empleados federales con autorizaciones de seguridad. El historial de quejas de Mitchell mostrando un patrón claro. La conclusión llegó rápidamente. Este caso no podía ser defendido.
Dice llegó a un acuerdo 11 meses después. $4,200,000 pagados al oficial de inteligencia James Turner, el mayor acuerdo por perfilamiento racial en la historia del distrito. El dinero provino de los contribuyentes del mismo público que dependía de personas como Turner para mantenerlos a salvo de amenazas extranjeras, pero que no había logrado mantener a Turner a salvo del prejuicio doméstico con una placa. El oficial Kyle Mitchell fue despedido 7 semanas después del incidente. Su carta de despido fue breve y definitiva. El oficial Mitchell incurrió en perfiles raciales contraviniendo la política del departamento, leyes federales y protecciones constitucionales. Su detención del oficial de inteligencia Turner careció de justificación legal y estuvo motivada por prejuicios raciales. Su negativa a validar credenciales federales legítimas demostró una falla fundamental de criterio. Su empleo se da por terminado de inmediato, sin posibilidad de recontratación. El nombre de Mitchell fue ingresado en el Índice Nacional de Desertificación. Ningún otro departamento de policía lo contrataría. Ni en D.C., ni en Maryland, ni en Virginia, ni en ninguna parte del país. Su carrera en aplicación de la ley concluyó a la edad de 25 años. Intentó apelar a través del sindicato policial. Revisaron las pruebas, los videos, los testigos, el patrón de quejas. Se negaron a representarlo. Un representante sindical, citado de forma anónima, declaró: «No podemos defender lo indefendible». Perfiló a un analista de la DIA fuera de su propio lugar de trabajo, grabado en cámara. No hay nada que apelar. Mitchell emitió un comunicado a través de un abogado. Cometí graves errores de juicio durante mi encuentro con el oficial de inteligencia Turner. No validé adecuadamente sus credenciales y permití que mis suposiciones anularan mi entrenamiento. Asumo la responsabilidad y me disculpo ante el señor Turner y la comunidad de la DIA. La disculpa no cambió nada. El daño fue permanente. ¿Por qué los oficiales asumen que los profesionales negros mienten sobre sus credenciales? Comenten sus pensamientos. El Departamento de Policía Metropolitana de D.C. enfrentó un intenso escrutinio. ¿Cómo era posible que Mitchell, con 4 quejas previas de perfilamiento racial, continuara patrullando? ¿Por qué cada queja se cerró con advertencias en lugar de consecuencias reales? ¿Qué capacitación existía para evitar que los oficiales perfilaran a empleados federales? Asuntos Internos inició una revisión exhaustiva. Lo que encontraron fue un fallo sistémico en múltiples niveles, quejas minimizadas para evitar papeleo, capacitación completada pero no internalizada, supervisores presionados para cerrar casos rápidamente, una cultura que protegía a los oficiales a expensas de la rendición de cuentas. Ningún mecanismo para rastrear patrones hasta que resultaban en demandas. El Departamento de Justicia abrió una investigación de patrón y práctica centrada específicamente en el perfilamiento racial. Se impuso supervisión federal. Se ordenaron reformas y se monitorearon. Revisión inmediata por parte del supervisor de cualquier detención que involucre a empleados federales o personal de aplicación de la ley. Intervención obligatoria después de 2 quejas sustanciadas de prejuicio. Análisis demográfico en tiempo real de todas las detenciones. Informes trimestrales a los monitores federales. Junta de Supervisión Comunitaria con facultad de citación y autoridad de investigación independiente. El oficial de inteligencia, James Turner, se convirtió en una voz inesperada para la reforma. Testificó ante el Consejo de la Ciudad de D.C. Habló en foros a los que asistieron empleados federales de diversas agencias. Dio entrevistas a medios nacionales. Su mensaje era coherente y poderoso. Sirvo a este país. Tengo autorización de seguridad de alto secreto. Informé a generales y almirantes sobre amenazas a la seguridad nacional, pero el oficial Mitchell me vio como una amenaza porque soy negro. Piensen en lo que eso significa. Piensen en el mensaje que envía. Que sus credenciales no importan. Su servicio no importa. Su rango no importa. Lo único que importa es el color de su piel. Hizo una pausa durante un testimonio particularmente emotivo.
¿A cuántos otros empleados federales negros les ha sucedido esto? ¿Cuántos no tuvieron testigos? ¿Cuántos no tuvieron video? ¿Cuántos simplemente lo aceptaron porque pensaron que nadie creería que un policía pudiera ser tan parcial? La respuesta es demasiados. Y hasta que responsabilicemos a los oficiales antes de que acumulen 4, 5 o 6 quejas, esto seguirá sucediendo. La sala del consejo guardó silencio. Varios miembros asintieron. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Turner utilizó parte de su acuerdo para establecer un fondo de becas para estudiantes minoritarios que persiguen carreras en inteligencia y seguridad nacional. Quería que la próxima generación se viera representada en estos roles, que supieran que pertenecían, que se negaran a aceptar que su presencia en espacios profesionales siempre sería cuestionada. El incidente lo afectó. Todavía trabajaba en la DIA, todavía servía a su país, todavía informaba a altos líderes, pero algo había cambiado. Ahora era más cauteloso, más consciente, más cuidadoso con dónde se sentaba, dónde se paraba, cómo se movía por el mundo, la facilidad de simplemente existir sin pensar en ser perfilado. Eso se había ido. Le resentía al oficial Mitchell haberle quitado eso, pero se negó a permitir que le quitara su carrera o su dignidad. ¿Debería algún oficial con múltiples quejas sustanciadas de prejuicio ser automáticamente excluido de patrulla? Háganmelo saber en los comentarios. Esto no se trataba solo de una mala detención, se trataba de cómo opera el perfilamiento racial cuando se dirige a personas exitosas de color en entornos profesionales. El oficial Mitchell no vio a un oficial de inteligencia, no vio a un empleado federal con autorización de seguridad, no vio a alguien que se había ganado su puesto a través de la educación, el servicio y el sacrificio. Vio a un hombre negro fuera de un edificio gubernamental, y cada suposición que había absorbido le decía que eso no podía ser legítimo. Los hombres negros eran conserjes o guardias de seguridad, no eran analistas. No tenían autorizaciones de seguridad, no informaban a la alta dirección, eran amenazas a neutralizar, no profesionales a respetar. Esas suposiciones estaban tan arraigadas que la evidencia no pudo sacudirlas. Una credencial federal no importaba. Múltiples testigos no importaban. La ausencia total de comportamiento sospechoso no importaba. Lo que importaba era que James Turner no encajaba en la imagen mental del oficial Mitchell de quien pertenecía a la inteligencia militar. Y en lugar de cuestionar su visión del mundo, Mitchell cuestionó el derecho de Turner a existir en ese espacio. Así es como funciona el perfilamiento racial. No se anuncia, se envuelve en el lenguaje de la seguridad pública y la evaluación de amenazas. Pretende ser policía proactiva, pero lo que realmente es la aplicación de límites raciales. El mensaje de que ciertos espacios pertenecen a la gente blanca y que cualquier otra persona debe justificar constantemente su presencia. La carrera de Kyle Mitchell ha terminado. Eso es justicia. DC pagó $4.200.000. Eso es rendición de cuentas. Pero el dinero y las terminaciones no borran la violación, no restauran la dignidad de ser tratado como un criminal fuera de su propio lugar de trabajo. No deshacen el momento en que un oficial de inteligencia condecorado tuvo que defender su derecho a sentarse en un banco antes del trabajo. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los departamentos finalmente destituyen a los oficiales después de 2 quejas sustanciadas de prejuicio en lugar de esperar hasta que hayan acumulado 6 o 7. Finalmente aceptan que los talleres y los videos no son suficientes cuando no hay consecuencias por actuar según los prejuicios. Finalmente reconocen que el reconocimiento de patrones no es lo mismo que el perfilamiento racial, porque si no arreglamos el sistema que permitió a Kyle Mitchell patrullar durante 18 meses con 4 quejas, si no abordamos las suposiciones que le enseñaron a ver a los profesionales negros como inherentemente sospechosos, entonces solo estamos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, al próximo acuerdo que cueste millones, mientras nada cambia sobre la cultura que creó el problema. Comenten si creen que los oficiales deberían enfrentar la desertificación automática después de 2 quejas
sustanciadas de perfilamiento racial. Sin terceras oportunidades, sin más advertencias, solo la exclusión permanente de la aplicación de la ley. Y si creen que historias como esta necesitan ser contadas, si piensan que la rendición de cuentas importa y que la reforma comienza con la visibilidad, entonces denle a ese botón de suscripción, porque seguiremos exponiendo estos patrones, seguiremos exigiendo un cambio, seguiremos luchando por las comunidades y los empleados federales que merecen servir a su país sin ser perfilados por el color de su piel. Esto no se trata solo de un oficial o un analista de inteligencia, se trata de todos nosotros y del sistema que estamos dispuestos a tolerar